Entonces, por decir, ¿ya? Por decir, esa es mi frecuencia de muestreo, 2pi radianes por segundo. ¿Cómo puedo decir? 2pi muestras por segundo. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Estoy aumentando por un valor L. Entonces L, si L vale 2, entonces aquí va a ser L por, esto va a ser 2 por 2pi muestras sobre segundo. ¿Ya? Entonces yo he definido las muestras, 2pi muestras por segundo. ¿Qué pasa? Voy a aumentar muestras, entonces aquí elijo un factor de cuánto voy a aumentar mis muestras. En este caso yo he elegido un valor de 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Las muestras se me van a duplicar. Ya no va a tener 4, ya no va a tener 2pi, voy a tener 4. Si no es de esta manera, ¿no? Para que se entienda mejor. 2 muestras sobre segundo. Elijo un factor de L igual a 2, entonces duplico mi frecuencia de muestreo. Entonces, ese es el tema de interpolación. Si fuera L3, triplicaría, ¿no? 4 veces, ¿no? 5, 6. Entonces voy aumentando el tema de mis muestras. Entonces, a eso le llamaríamos el tema de interpolación. Estoy aumentando las muestras. En el caso de decimación era m, ¿no? ¿Qué pasaba con m? Igual era un valor entero, ¿no? Si elegía 2, bajaba la mitad. Si elegía 3, la tercera parte, la cuarta parte. Simplemente eso. Con el valor de m en el tema de decimación. Entonces, aquí tengo el diagrama de bloques, ¿no? La señal digitalizada, aquí lo aumento un factor L, el tema de las muestras. Una vez que ya he aumentado el tema de las muestras, voy a necesitar diseñar un filtro pasa abajo, con ganancia igual a 2, y el tema del corte o de la pendiente de corte va a ser pi dividido entre L. Entonces va a depender de ese valor de L, o de cuánto voy a aumentar las muestras. Va a aumentar el doble, el triple, no sé, ¿no? Entonces, este valor X, una vez que ya yo he aumentado el tema de las muestras, o un factor, estoy multiplicando por un factor L, entonces la señal de salida va a ser X de N, X de N es la entrada. Entonces, si voy a aumentar por 2, esto tiene que ir a dividir, ¿no? N, si L elijo 2, entonces N dividido entre 2. ¿No? Entonces, esto significa que estoy aumentando entre 2 señales muestreadas, estoy aumentando una muestra más. Entonces, aquí hay los factores de L, ¿no? 0L más 2L más 3L, 4L, 5L, ¿no? Dependiendo del factor de L que yo estoy eligiendo. Entonces, de otra manera, va a ser 0. Entonces, esta sería la ecuación de esta salida. Si yo les pido graficar, entonces simplemente, ¿qué van a hacer? Yo les doy la secuencia XN. Entonces, yo les voy a dar el factor de interpolación, L. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente dividir cada muestra, ¿no? Entre el valor de L, y eso va a ser el tema de la interpolación. O sea, en la secuencia se me van a habilitar más muestras. Estoy aumentando muestras, ¿no? Ahora, en el dominio de la frecuencia. Esta es mi salida, ¿no? Entonces, esta es mi salida y esto viene a ser la transformada, la definición de la transformada discreta de Fourier, ¿no? Menos hasta más infinito de la señal por e elevado a la menos j omega n, ¿no? La definición de la
transformada discreta de Fourier. Entonces, aquí le estoy aplicando el factor. ¿Qué factor? N. Entonces, por definición, para interpolar o para aumentar muestras va a ser dividido entre N. Y eso estamos viendo aquí, ¿no? Esta es la señal y esta es la señal o el espectro de frecuencias cuando yo aumento las muestras. Entonces, aquí va a ir, el valor de N va a ir variando en múltiplos de esta relación, ¿no? 0 más menos L más menos 2L más menos 3L más menos 4L para el tema de muestreo. Entonces, ahí hacemos un cambio de variable, ¿no? En la última parte se está haciendo un cambio de variable para que ese L se vuelva entero. ¿No? ¿Cuál es el cambio de variable? K va a ser igual a N dividido entre L. Entonces, aquí va a ser x de k elevado a la e menos j omega k por L, ¿no? ¿Y eso qué vendría a ser? Vendría a ser la definición de la transformada de Fourier, ¿no? La transformada discreta de Fourier. ¿Con qué parámetro? El parámetro de L. Este es el parámetro de L con el que, o el factor con el que estoy aumentando mis muestras. Entonces, que hay una relación, esto va a ser ¿no? Ahí me está relacionando la transformada de mi señal de entrada en el dominio de la frecuencia y la relación con la respuesta en frecuencia de mi transformada de salida en el dominio de frecuencia multiplicado por este factor L. Entonces ahí tengo la relación de comportamiento en el dominio de la frecuencia de mi entrada y de mi salida con la interpolación. Entonces esta sería la ecuación que me está relacionando las dos o los dos espectros de frecuencia. Cuando no ha hecho la interpolación o cuando no ha aumentado las muestras es aquí. Cuando ha aumentado las muestras es esto, ¿no? La salida. Entonces, esa es la relación entre el tema de la frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona el tema de la frecuencia? Y ahí vamos, ¿no? Ahí voy a interpolar con un factor igual a 2. Entonces, esta es mi señal en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aquí tengo el valor de omega n, que viene a ser la frecuencia de banda base, y el tema del periodo, ¿no? Esto está, omega es igual a omega t. Este es en el dominio de la frecuencia o tiempo discreto, y esto es en el tema del muestreo, ¿no? Ese es el muestreo, y este es el dominio de la frecuencia. Eso ya hemos visto, ¿no? Entonces, ahí tengo para L igual a 2. Con un ancho de banda va a ser el ancho de banda de la señal o la frecuencia va a ser aquí omega de n por t, ¿no? ¿Qué valor? A este valor de aquí. Omega de n, ¿qué es? La frecuencia base o la frecuencia máxima de la señal que yo voy a muestrear. T, que viene a ser el periodo de muestreo. Entonces aquí estoy viendo el tema de la respuesta en frecuencia, ¿no? Aquí, esto, si hago la transformada discreta de Fourier, voy a tener e a la j omega, ¿no? O va a ser, perdón, x, si yo aplico la transformada aquí. ¿No? Vuelvo a repetir, ya hemos hecho el procesamiento. O sea, ya hemos tomado las muestras, ya tenemos la secuencia. Ahora, ¿puedo querer aumentar muestras o quitar muestras a mi secuencia? Estamos en esa parte. Entonces, aquí estoy aumentando muestras. Ahora, esto va a ser el dominio, va a tener una transformada, ¿no? Este es el dominio de la frecuencia. Y la salida también va a tener un dominio en la frecuencia. ¿Ya? Una vez que ha aumentado mis muestras, la salida va a tener otro dominio en frecuencia. Y la relación es esta ecuación que hemos visto, ¿no?
Entonces estamos partiendo de aquí. Esta es la entrada, la salida. Una vez que ha aumentado por un factor de L mis muestras. ¿No? Estoy aumentando muestras. Y bueno, como decía, ¿no? Esta es la entrada. Este es el comportamiento de la entrada. Sabemos que el espectro es periódico, ¿no? Una vez que hemos empezado a digitalizar la señal, el espectro de frecuencia se vuelve periódico. Obviamente aquí hay más muestras, ¿no? Esto es periódico. Y aquí esto vendría a ser la respuesta en frecuencia una vez que yo ya he hecho la interpolación. O he duplicado en este caso mis muestras, ¿ya? O la frecuencia de muestreo. Y estaba muestreando a 2 muestras por segundo, aquí. Entonces, como he duplicado, va a ser 4 muestras por segundo y esto va a ser el tema de la respuesta en frecuencia. ¿Cómo se comporta la respuesta en frecuencia? Y una vez que yo ya tengo el espectro de frecuencia, o ya sé cómo es el comportamiento en el dominio de la frecuencia, una vez que he duplicado las muestras por 2, he duplicado, ¿no? Duplicado por 2, y esto vendría a ser, ¿no? El duplicado por 2. Eso vendría a ser la respuesta. Entonces, la respuesta en frecuencia ya tengo. Después, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que aplicar un filtro. El tema del filtro está aquí, ¿no? Esto va a ser el filtro. Me decían con una amplitud de L, ¿no? Aquí está la amplitud o la ganancia que debería tener el filtro en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, una vez que ya he aplicado el filtro, ya tendría la salida. Esto vendría a ser ya la salida o el comportamiento de la salida una vez que yo ya he hecho o ya he realizado la interpolación. Entonces, simplemente sería esa parte. Lo que más nos interesa es el tema de cómo se comporta en el dominio de la frecuencia, tanto la decimación o el tema de la interpolación, ¿ya? Entonces, esto sería el comportamiento para un factor de 2. Bueno, entonces tengo que ver el tema del filtrado, ¿no? Necesito este filtro, necesito diseñar este filtro, ¿no? Entonces, el ancho de banda del filtro o la frecuencia de corte, ¿cuánto tiene que ser? Pi entre L, ¿no? Y la ganancia tiene que ser L. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Y entonces tengo que diseñar ese filtro cuando hago interpolación. Vamos a repetir, frecuencia de corte pi dividido entre L y la ganancia L. Entonces, para diseñar este filtro, o para tomar o tener en cuenta las consideraciones de diseño del filtro, vamos a recordar, ¿no? Cuando veíamos hemos visto 3 tipos de filtro para el tema de la reconstrucción. La reconstrucción era digital a continuo, ¿no? Entonces hemos visto que el filtro paso abajo no era ideal, por el tema de que no iba a poder tener un filtro con una pendiente infinita, ¿no? Entonces, podía utilizar filtro COH, ¿no? O lo que es un interpolador lineal, o el más complicado que tenía, que era el spline cúbico, ¿no? Ese era un poquito más complicado de implementar por el tema de las ecuaciones que necesitaba para implementar. Entonces, una diferencia importante que vamos a ver aquí es que el
filtro de interpolación utilizado en la reconstrucción para el tema de convertir de discreto a continuo O es que necesito realizar un muestreo ascendente, ¿no? En tiempo discreto. Esa es la palabra clave, ¿no? Tiempo ascendente en muestreo ascendente. Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo de interpolación, ¿no? La señal original tiene una frecuencia máxima de ¿cuánto? Un radian sobre segundo. Esa es la frecuencia de la señal. ¿Ya? Entonces, por el teorema de Nyquist, dice que la frecuencia de muestreo debe ser igual, mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la banda base, ¿no? Para poder yo reconstruir la señal. Esa es la condición para que yo pueda reconstruir la señal, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Entonces, si mi frecuencia de banda base es un radio sobre segundo, voy a tener que el periodo de muestreo va a ser igual a P. ¿Ya? Entonces el periodo de muestreo es igual a P. Ahí tengo las muestras. ¿Ya? Tengo la señal continua, tengo muestreo. ¿Ahí qué es? Este es el filtro de reconstrucción. Entonces, si se fijan, con el tema del filtro de reconstrucción, entonces, más o menos se está acercando a la señal original, ¿no? Utilizando el filtro de reconstrucción COH. El otro filtro, de interpolación lineal. Vemos que tiene una mejor aproximación, ¿no? Ya. Entonces, puedo utilizar cualquiera de esos 3 filtros que hemos visto para el tema de reconstrucción. Entonces, aquí se está utilizando una interpolación con un factor de 2. O sea, estoy aumentando las muestras por un factor de 2. Ya. Este ejemplo era con un periodo de muestra igual a T. Vamos a ver este otro ejemplo, pero con un periodo de muestreo de 0 y de 4pi. ¿No? Lo mismo. Ahí las respuestas del filtro, ¿no? Y el tema de la interpolación está con un factor de 2. Ahí veo la respuesta del primer filtro, la respuesta del segundo filtro y la respuesta del filtro spline, ¿no? De tercer orden. Entonces, el filtro de tercer orden casi me está reconstruyendo la misma señal, ¿no? Para un muestreo o para una interpolación con un factor de 2. Ya. Entonces, para este tema de la elección del filtro o del diseño del filtro, solo van a tener en cuenta dos temas. ¿Cómo diseñan el filtro? Frecuencia de corte pi dividido entre L y ganancia L. Pueden utilizar, volvemos atrás, una otra diapositiva. El tema de los filtros está en 4. La conexión. Entonces, aquí está, ¿no? Este tendría que ser el primer filtro. Esta es las funciones de transferencia y el tema de la respuesta
en el dominio del tiempo, ¿no? Tenemos que hacer esta opción. Entonces ahí tendría que ver el tema de la ganancia y el tema de la frecuencia, ¿no? El de interpolación lineal. Y el que más me acercaba era este, ¿no? El spline. Respuesta en impulso, bueno, y respuesta en frecuencia. Entonces, aquí va de 0 a t y de t a 2t. Entonces, aquí yo tendría que elegir el tema de la ganancia. ¿La ganancia cuánto tendría que ser? Tendría que ser L, ¿no? ¿Dónde está el tema de la ganancia? Esta es la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, en frecuencia tendría que tener una ganancia de ¿cuánto? De L, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a L. Lo mismo aquí. Esto es L y esto va a ser igual a L. Y la frecuencia tendría que ser ¿a qué? ¿La frecuencia de corte? La frecuencia de corte tendría que ser pi dividido entre L, ¿no? Entonces, tendría que tomar aquí esa frecuencia, ¿no? Pi dividido entre L. Entonces, de esa manera podría diseñar un filtro de interpolación cúbica que hemos visto que es el que más se aproxima a la reconstrucción, ¿no? De mi señal. En cualquier caso. Es el que mejor se aproxima, ¿no? O sea, aquí ¿cuántos filtros tengo al tema de reconstrucción? Los que hemos visto. El de retención de orden cero, ¿no? ¿Cómo es la respuesta en frecuencia? Es esto, ¿no? Y este es el ideal. Esta es la reconstrucción en frecuencia. Ese es uno. El lineal es este, ¿no? Aquí abajo la pendiente. Y el spline vendría a ser este. Esta es la respuesta en frecuencia de la spline. Y como ven, como su compañero consultaba, pues yo utilizaría este, ¿no? Esta es la señal original y en rojo está la señal reconstruida con ese filtro, con ese filtro spline. Entonces, pueden elegir este, ¿no? Si quieren casi una reconstrucción fiel de la señal original, pero el tema va a ser un poquito más complicado, ¿no? Ahí está el tema de las ecuaciones, la respuesta en impulso y la respuesta en frecuencia. Podría ser el de interpolación lineal. Se acerca, ¿no? a la señal original. La señal original es que está en plomo, ¿no? Y la de rojo es la respuesta del filtro. ¿Cómo me ayuda el filtro para el tema de la reconstrucción? Entonces, podría usar cualquiera de los tres, ¿no? De los tres filtros que estamos viendo. Pero el que más se asemeja sería el spline o el cúbico, ¿no? Podríamos usar cualquiera de los tres. Entonces, eso sería para esta parte de interpolación. Ya. Entonces, con esto hemos acabado el tema de decimación e interpolación por un factor entero. ¿Ya? Lo que nos faltaría es el tema de decimación, interpolación por un factor que no es entero. ¿Ya? Entonces, una vez terminemos ese tema, ya viene el laboratorio 5. ¿Ya? Entonces, ahora haremos un ejercicio que les día, ¿no? Sí.
de tiempo continuo x de t tiene función de autocorrelación, ¿no? Esto tiene una función de autocorrelación. Esa es la función de autocorrelación, ¿no? Entonces estamos hablando de una señal aleatoria. Autocorrelación, eso vendría a ser la autocorrelación, ¿no? Una señal aleatoria de tiempo continuo x de t tiene una función de autocorrelación. Este estado, ¿no? Y el espectro de potencia correspondiente, que se muestra en la figura 3. Entonces, ¿qué le aplico? La transformada de Fourier, ¿no? Una vez que le aplico la transformada de Fourier, ¿qué voy a tener? La densidad espectral de potencia, ¿no? Que viene a ser eso, ¿no? Que viene a ser ese valor. Entonces ya, mi señal aleatoria. Entonces ya tengo, esta es la gráfica de la densidad espectral de potencia de mi autocorrelación. O sea, estamos en variables aleatorias. Entonces me dan la gráfica, ¿no? Entonces veo que aquí tiene un valor, esto tiene una ganancia, ¿no? Tiene una ganancia. Aquí estoy en el dominio de omega, ¿no? Esa es la distribución de potencia de la señal. Entonces lo que me pide primero es que pueda encontrar el periodo de muestreo T. Determina el periodo de muestreo T para que el espectro de potencia de la secuencia muestreada en tiempo discreto sea una constante. Es decir, que la densidad en el dominio o la distribución de potencia o la densidad espectral de potencia sea igual a una constante, que es phi elevado al cuadrado, ¿no? Y me dice en el dominio de omega menor a pi, ¿no? En otras palabras, elija T para que la señal muestrada resultante sea una señal de ruido blanco en tiempo discreto. ¿No? Entonces vamos a empezar a resolver. Entonces yo tenía una definición que os he puesto en una de las diapositivas, ¿no? A ver, eso está en la diapositiva 4. Aquí está. ¿Ya? En la diapositiva número 22 del capítulo 4. ¿Ya? Entonces ahí hemos hecho la relación. Y ahí el título es muestreo de señales aleatorias. Entonces, solución. El slide. Diapositiva 22, capítulo 4. Entonces, ahí hemos hecho el tema, o hemos visto el tema de muestreo de las señales aleatorias. Entonces, yo voy a tener que va a ser igual a la densidad espectral de potencia de la señal en el dominio de la frecuencia va a ser 1 sobre t
sobre la sumatoria de este K igual a menos infinito hasta más infinito de la densidad espectral de potencia en tiempo continuo, ¿no? Esto va a ser J omega menos K veces la frecuencia de muestreo. Entonces, esa es la relación cuando yo estoy mostrando frecuencias de señales aleatorias, ¿no? Entonces ya tuviera voy a partir de esta ecuación. Lo primero, ya, tengo, este va a ser el espectro de frecuencia continuo, ¿no? Y este es el espectro de frecuencia de la señal muestreada o el espectro de frecuencia de la señal discreta. Simplemente aquí hemos visto en las ecuaciones que esto va a ser igual por un factor de omega, va a ser igual a la frecuencia esto va a ser la discreta, ¿no? Y esta es la frecuencia continua, eso hemos quedado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a omega, en vez de omega voy a tener omega continuo por t. Esto, ya. Esta es la igualdad, ¿no? Entonces, tengo la distribución de frecuencia de la señal aleatoria, que es esta forma, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? Me están pidiendo que demuestre primero que esto es continuo, ¿no? O sea, tiene que tener este espectro de frecuencia. Esto hemos visto, ¿no? ¿Esto es de qué es? El espectro de frecuencia del ruido blanco, ¿no? Esto hemos visto primero o segundo capítulo, ¿no? Entonces me están pidiendo que demuestre esto, esta relación, que la densidad espectral en tiempo discreto va a ser igual a una constante. ¿Qué me da? La densidad espectral en tiempo continuo. Continuo, discreto. Y esta es la ecuación que relaciona la densidad espectral en tiempo continuo con tiempo discreto o en el tiempo o la señal muestreada. La relación entre discreto y la señal muestreada es omega es igual a este omega continuo por t, donde viene t viene a ser el tiempo de muestreo, ¿ya? Entonces me están pidiendo primero el tiempo, ¿no? O me piden la frecuencia de muestreo. Entonces, para que la frecuencia de muestreo tenga una salida constante. O sea, la densidad espectral de potencia en tiempo discreto tiene que ser constante. Para que sea constante, me están pidiendo, inciso A, la frecuencia de muestreo. Es lo que me pide. Frecuencia de muestreo para que mi densidad espectral de potencia sea una constante, ¿no? En este caso, fíjate, no, eso me están pidiendo.
Entonces, aquí vemos la relación. Aquí está la densidad espectral, tiempo discreto, densidad espectral, tiempo continuo. Entonces, lo primero que tengo que analizar es que aquí vemos que phi o la densidad espectral de tiempo continuo va a ser igual a ¿qué? De aquí a aquí, ¿no? De 0 a pi. Entonces voy a hacer de 0 hasta ¿cuánto? 0 hasta 80 pi. Eso vale este omega, omega en tiempo continuo, ¿no? 0 hasta 80 pi y hago el análisis. De 0 a 80 pi, ¿cuánto vale la densidad espectral de potencia? Vale A, ¿no? Es una constante. Ahora voy a hacer el análisis de 80 pi hasta 100 a 100 pi. Entonces, de 0 hasta 100 pi. ¿Cuánto vale? Me voy a colocar x1 y a1, y aquí me voy a colocar x2 y a2, ¿ya? Entonces tengo que encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, haremos, ¿no? Pues la ecuación va a ser encontrando la ecuación, ¿no? De esta recta, ¿no? Tengo que encontrar la ecuación de esta recta. Entonces, va a ser, sabemos que es y menos y1 es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1 x menos x1, ¿no? Esa es la ecuación de la recta. Entonces, el eje y, ¿qué significa? La densidad, ¿no? La densidad espectral de potencia J omega menos y1. Pues yo escogí este y1. ¿Cuánto vale y1? Vale A, ¿no? Este y1 vale A. Va a ser igual a y2 menos y1 es la pendiente, ¿no? Y2, ¿cuánto vale? 0, ¿no? 0 menos y1. ¿Cuánto vale y1? A, ¿no? Dividido entre x2. ¿Cuánto vale x2? Vale 100 pi, ¿no? 100 pi. X1, ¿cuánto vale? 80, ¿no? 80 pi. ¿Y x qué va a ser? Omega, ¿no? Va a ser omega menos x1. X1 vendría a ser 80 pi, ¿no? Entonces, aquí ya voy a tener, ¿no? La densidad espectral de potencia en tiempo continuo va a ser igual a menos A dividido entre 20 pi por omega menos x1 era 80, ¿no? Y es 80 pi. Entonces, esa sería la ecuación para esta recta de aquí, ¿no? Entonces, si quiero replicar este lado, simplemente que tengo que agregarle aquí valor absoluto, ¿no? Valor absoluto, y aquí también valor absoluto, ¿no? Con el valor absoluto es como si se reflejara, ¿no? En esta ecuación, valor absoluto se irá a la izquierda. Entonces, esta sería la ecuación para la densidad espectral de potencia en tiempo continuo, ¿no? Valor absoluto de A y para el rango de 0 a 80 pi, de 0 a 80 pi, ¿no? O de 0 a menos 80 y de 0 a 100 pi o 0 a menos 100 pi. Esto sería
el comportamiento de la densidad espectral de potencia en tiempo continuo. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Necesito la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como hemos visto, hemos visto varias veces, ¿no? Las gráficas, la señal original, la señal muestreada y la señal convertida en secuencia, ¿no? O la señal digitalizada aquí. Entonces, lo que me están pidiendo es esto. Esta es la frecuencia de muestreo. ¿De dónde viene la frecuencia de muestreo? Porque estoy aplicando pulsos, ¿no? A la señal continua. Este es en el dominio del tiempo, la señal, ¿no? La señal que quiero digitalizar, este es en el dominio del tiempo. Aquí, ¿qué hago? Aplico las muestras, ¿no? Los impulsos. Esta es la respuesta de los impulsos. Y cuando lo vuelvo secuencia, esto vendría a ser la señal, ¿no? Y creo que es 1/t la amplitud. ¿Ya? Entonces, los tres pasos. La señal original, el dominio de la frecuencia. La muestreada y la señal digital. ¿No? Este sería el tema del dominio. Entonces, ¿yo dónde estoy? Estoy aquí. Esta es la señal original. ¿No? ¿Qué ha pasado? A la señal original se vuelve periódica. ¿No? Y aquí está. Esto se ha vuelto periódico. ¿Por qué? Por el tema de los pulsos, ¿no? De la función de impulso. Se ha vuelto periódico. Aquí está periódico. Y finalmente, esta es la densidad espectral. ¿No? Y esto sería lo mismo. Pero lo que hemos visto aquí era en una señal determinística, ¿no? Esto es una señal aleatoria. Esa es la pequeña diferencia, nada más, ¿no? Entonces, ¿yo estaría dónde? Estaría aquí. Ya me han dado esta señal, es esta. Ahora necesito graficar esta. Graficando, tengo que encontrar esta frecuencia de muestreo. ¿Ah? Esa es la frecuencia de muestreo. Vuelvo a repetir, esta es la señal, la entrada es equivalente a esto, a mi información. Esta es la señal aleatoria, pero simplemente en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esta es la señal continua determinística en el dominio de la frecuencia. Ahora aquí se vuelve periódico y aquí está, se vuelve periódico. Periódico, periódico. Y la salida o la señal digitalizada vendría a ser esta respuesta de aquí, ¿no? Que vendría a ser esto. ¿Ah? Entonces, lo que me toca es graficar. Tengo que obtener esto, ¿no? Entonces, si obtengo esto, voy a poder encontrar esta frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Como se vuelve periódico, en la siguiente me va a dar la frecuencia de muestreo. Una vez. Y aquí sigue, ¿no? Esto sigue, sigue. Aquí va a ser 2 veces la frecuencia de muestreo, 3 veces, 4 veces, lo mismo a este lado, ¿no? Aquí va a ser menos 2 veces la frecuencia de muestreo, menos 3 veces la frecuencia de muestreo. Entonces, el dato es este. La señal aleatoria, esta es su
transformada de Fourier, de la señal aleatoria en tiempo continuo. Entonces necesito graficar esto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Con eso voy a poder encontrar el tema de la frecuencia de muestreo. ¿No? ¿Qué digo? Es el mismo proceso, ¿no? Banda base, transformada discreta, señal periódica o señal muestreada y al último la señal digitalizada, ¿no? Que es XDN. Ya, entonces, ¿qué me dice el teorema de Nyquist? Me dice, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de banda base, ¿no? Entonces, analizando, voy aquí. Entonces, voy a tomar omega de N1, omega de N2. ¿Ya? Entonces, para omega N de 1, pues voy a tomar que la frecuencia de muestreo va a ser mayor o igual a 2 veces omega de N1. ¿Cuánto vale omega de N1? 80 pi, ¿no? ¿Y eso va a ser a cuánto? 160 pi. Ahora voy a tomar este ancho de banda, de 0 a 100 pi. Entonces, N2. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces N2, ¿no? Entonces, este omega de muestreo en tiempo continuo, ¿no? Esto va a ser 100 pi. Frecuencia de muestreo 200 pi. Entonces, aquí va a tener 200 pi, aquí va a tener 160 pi. Entonces, la frecuencia de muestreo debe estar, para que yo tenga, ¿qué ponemos? Para que tenga una densidad espectral de potencia constante, o sea, esta gráfica tiene que ser de esta manera, ¿no? Es lo que me estoy definiendo. Omega. Eso me refiero, ¿no? O sea, que esta respuesta tiene que ser continua en el dominio de la frecuencia. ¿Para qué? Para las muestras discretas, ¿no? Esta es la condición, o sea, me tiene que dar constante. ¿Ya? Entonces, para que esta es la ecuación matemática, y esto hemos visto también, ¿no? Esto vendría a ser el ruido, ¿no? La densidad espectral del ruido. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla eso, sea constante, es decir, voy a colocar sea igual al cuadrado. Entonces, la frecuencia de muestreo deberá estar entre esa es la condición. ¿Ya? Entonces, allá yo tengo el valor o el rango de 200 y 160. Entonces aquí voy a colocar, ¿no? Aquí es 200 pi
y aquí es 160 pi, ¿no? ¿De dónde era? Esto, ¿no? Esta es la frecuencia de corte 1, cuando es constante, ¿no? Y esta es la frecuencia 2, cuando ya está bajando con esta ecuación, ¿no? Empieza a bajar la ganancia, linealmente empieza a bajar. Entonces, he encontrado estas dos. Aquí está, ¿no? ¿Cuánto es? Es 160 y aquí es 200 pi. La frecuencia de muestreo, ¿no? Utilizando Nightfit aquí. Frecuencia de muestreo debe ser igual, mayor o igual a 2 veces la frecuencia de banda base, ¿no? He utilizado 80 y he utilizado 100. Entonces, para que sea constante, tiene que estar entre ese rango. Entonces, puede estar entre 200 pi o 160. Entonces, yo por comodidad voy a escoger 180, ¿no? 180 es el valor medio, ¿no? Entre 200 y 160. Entonces, ese valor va a ser mi frecuencia de muestreo. ¿Ya? Entonces, ahí ya estaría encontrando la frecuencia de muestreo. ¿Qué más me pide? El periodo de muestreo, lo que me pide, ¿no? Entonces, encontramos el periodo de muestreo. El periodo de muestreo va a ser igual a P, ¿no? Y sabemos que el periodo de muestreo está relacionado, ¿no? La frecuencia de muestreo de tiempo continuo va a ser 2 veces pi sobre el periodo de muestreo. Entonces, de aquí tengo que la frecuencia de muestreo había sido 180 pi 2 sobre t, y de aquí tengo que 2 pi dividido entre 180 pi. T va a ser igual a 1 sobre 90. Entonces ya tendría el inciso A. Ya tengo la frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo. Frecuencia de muestreo en tiempo continuo, ¿no? 180 pi. Entonces lo que ustedes tienen que demostrar es esta gráfica. Aquí ya están las ecuaciones, ¿no? 0 a 80 pi y de 0 a 100, perdón, este no es de 0, es de 80 pi, de 80 pi a 100 pi, ¿no? Eso me estoy equivocando. 0 a 80 es esta ecuación, 80 a 100 pi, 80 a 100 pi es esta ecuación, ¿no? Entonces, utilizando Nyquist hemos podido encontrar la frecuencia de muestreo, va a ser 180 pi, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, o sea, esto ya está demostrado de manera analítica, lo que tienen que hacer es graficar en MATLAB. ¿Qué me tienen que graficar? Me tienen que graficar la densidad espectral de potencia, esto. Y les tiene que salir la frecuencia de muestreo para que sea constante, o sea, esto, la frecuencia de muestreo tiene que salirles 180 pi y 90 pi en el MATLAB, ¿ya? Esto es de manera analítica, en el MATLAB tiene que salirles lo mismo. Entonces, ese sería el inciso A, el periodo de muestreo. Ahora el inciso B. ¿Qué era el inciso B? Me pedía a demostrar, ¿no? Entonces vamos a demostrar. En el inciso B me pedía demostrar esta parte lo voy a mostrar, ¿ya? Este era 80 pi. Ya. Entonces, voy a empezar de esto. Si se fijan, esto es la señal, el dominio de la frecuencia. De la señal aleatoria, esto es el dominio o la respuesta en frecuencia. ¿Qué viene a ser la distribución, la densidad espectral de potencia, ¿no?
Ahora, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverlo periódico. Esto tiene que volverse periódico. Entonces, voy a desarrollar. Entonces, el rango simplemente me da de omega menor a pi. Entonces, esto va a ser, esto ya sería la pregunta en B. ¿Ya? El inciso B, entonces sería omega menor o igual a pi menos pi, ¿no? Sería el desarrollo de este valor absoluto, ¿no? Entonces ya tengo eso, ahora empiezo a resolver aquí. Entonces, como solo tengo este rango, tengo que analizar para k igual a 0 y k igual a más menos 1. ¿Ya? Entonces de aquí voy a tener que va a ser igual a 1 sobre t, y aquí va a ser en tiempo continuo para k igual a 0, k igual a 0 se va, y simplemente tengo j omega, ¿no? Ahora voy a hacer k igual a 1, más 1 sobre t, y esto va a ser k igual a 1, va a ser j, aquí empezamos, omega menos omega s, ¿no? Eso sería, ¿no? Más, ahora voy a hacer, hecho para el k más 1, ahora voy a hacer para el k menos 1. 1 dividido entre t, y la densidad espectral de potencia en tiempo continuo, porque estoy diciendo simplemente el rango de menos pi a pi. ¿Dónde está eso? O sea, ¿de dónde sale que menos pi a pi tomo donde k igual a 0, es k igual a 0 y k es igual a más menos 1? En estas grafiquitas que les he dado, ¿no? La señal original, aquí la señal se vuelve periódica, la señal muestreada, y aquí la señal o el espectro de la señal digitalizada, ¿no? Aquí hay relaciones, aquí es cuánto, omega s, omega n, aquí es omega n por t, ¿no? Y aquí es omega s por t. Entonces la relación está aquí. Eso tiene que darse de cuenta. Aquí está la relación. ¿De cómo? Es la relación entre la frecuencia de banda base y la frecuencia de muestreo. Y aquí la relación entre la frecuencia. Este es el espectro de frecuencia digitalizado, ¿no? Y la relación entre la frecuencia muestreada. Esta es la relación. Omega es igual a omega t. Por eso está multiplicado por t aquí, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Omega por t, omega continuo por t, omega continuo por t, ¿qué me da? Omega en tiempo discreto. Y es por eso que esto está en omega en tiempo discreto y esto está en omega en tiempo continuo. ¿Ya? Y esto hemos visto para todo, ¿no? Para señales determinísticas y no determinísticas, ¿no? Entonces, de ahí viene este valor de aquí. Ya. Entonces, necesito, ya tengo la frecuencia de muestreo, ¿no? Frecuencia de muestreo continua 180pi, ya tengo el periodo 1 sobre 90. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, hasta aquí les voy a dar, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Esto, ¿cómo tiene que ser la gráfica? De esta manera, ¿no? Esto tiene que salir, ¿ya? Entonces, lo que me tienen que hacer, me tienen que graficar este MATLAB. 1 sobre t ya tiene. ¿Cuánto vale t? Vale 90. La frecuencia de muestreo vale 180pi.
Y ya tienen, esta sería la función, esto igual ya tienen, ¿no? Esta es la gráfica. Y las ecuaciones ya hemos encontrado. Esa es la ecuación para la pendiente y el para otro es constante, ¿no? Entonces simplemente graficar, graficar, graficar. Pero les adelanto que esto se hace 0 y eso se hace 0. Y lo único que tendría es esto. Esta es la frecuencia, pero, o la densidad espectral de frecuencia en tiempo continuo, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué va a hacer? Ya tiene. Pues la gráfica va a ser esta función dividido entre t y nada más, ¿no? Pero ¿esto qué es? Está evaluado en dos rangos, ¿no? Hemos hecho ¿de dónde? De 0 a 80pi y de 80pi a 100pi. ¿Ah? Esto de aquí. Ya tiene. Ya hemos encontrado, ¿no? Aquí está la ecuación para de 0, de 80pi a 100pi. Esta es la relación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dividir entre t. Si yo divido entre t, ya tengo el comportamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la condición? Entonces, si esto me tiene que salir constante, la condición aquí, la condición es que aquí, ¿no? Es la condición. Entonces, eso les va a salir $90. ¿Ya? Esto es 0, esto es 0, solo va a quedar esto, ¿no? Entonces, de lo que me está quedando tiene que llegar esa relación. La condición es omega 0. Y ahí ya está, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esto, ¿esto qué es? Estoy demostrando que la densidad espectral de potencia de mi señal digitalizada es constante. 90 es constante y A es la amplitud de aquí, ¿no? Entonces ya estoy demostrando que es constante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso sería la pregunta 3. La pregunta 4 ya es análisis nomás, viendo el tema de las gráficas. O sea, tiene 3 preguntas, ¿no? 1, 2 y la 3 ya es de análisis, viendo las gráficas, tienen que responder. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto sería la pregunta 3. Ingeniero, disculpe, un favor, ¿podría hacer esta práctica para el día martes? Es que para este jueves estamos con casi, yo creo que la mayoría con proyectos y queríamos pedirle más tiempo. Ya, pero va a haber un problema. El jueves acabamos ya el tema 5. Entonces, como ya vamos a acabar el tema 5, ya pues, tendría el otro laboratorio. ¿Los dos de hoy? ¿Sí? Depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes. Y la parte de ejercicios. O sea, yo avanzo el jueves clases y acabo el capítulo 5 y ahí ya les publico la práctica, el otro laboratorio. O sea, ya hagamos una cosa, seamos flexibles. Los que puedan me presentan el jueves. ¿Ya? Y los que no, ya el martes. ¿Ya? Ya, así quedarán. Gracias.